Hasta hace poco se creía que el desarrollo y recuperación del cerebro se detienen en la edad adulta. Hay evidencia que demuestra que el encéfalo puede cambiar para adaptarse a diversas circunstancias, no solo durante la infancia y la adolescencia, sino también durante la edad adulta. Significa que el cerebro es flexible y modificable. El término que denota dichos cambios del encéfalo se denomina plasticidad neuronal, de tema de tipo narrativo. De los principales aspectos históricos, definiciones, procesos genéticos, bioquímicos y fisiológicos del amplio tema de la neuroplasticidad. A partir del conocimiento acumulado de la especialización de rehabilitación neuropsicológica de la Universidad CES, cuyo principal soporte y justificación de sus actividades técnicas clínicas empleadas de recuperación neurológica y neuropsicológica, se basa en los múltiples procesos que conforman la neuroplasticidad. En el año 1861, Broca publicó en el Boletín de la Sociedad Anatómica de París el primer artículo que nombraba el lenguaje humano como una función encefálica, localizada en el giro frontal inferior izquierdo. En el año 1888, Santiago Ramón y Cajal señaló que la estructura cerebral está compuesta de sus unidades más pequeñas o neuronas. Por el contrario a esta tesis, Camillo Golgi explicó la estructura cerebral como un gran gentilicio. Entre el año 1860 a 1890 se originaron las principales teorías de la neurociencia moderna, concernientes a la corriente localizacionista de Broca y Wernicke, que indica que toda función motora, sensorial y cognitiva posee su ubicación específica. Existe una discusión sobre la autoría original del término neuroplasticidad, por eso hay registro de Ernesto Lugaro. En el año 1906, como autor del término plasticidad cortical, referida a que el paso del impulso nervioso probablemente deja una huella física o química de una célula nerviosa. En el año 1938, Margaret Kenner mostró por medio de lesiones quirúrgicas en la corteza motora de monos jóvenes y adultos que el déficit motor es menos severo en los primates jóvenes, concepto que en la actualidad se conoce como el principio de Kenner, el cual indica que las lesiones cerebrales a temprana edad producen menor nivel de alteración por la presencia de una mayor capacidad de recuperación. En el año 1947, Donald Hebb publicó, basado en las teorías de Lugaro, que la experiencia lleva a una remodelación sináptica. Entre el año 1960 y 1970, por medio de estudios de ultraestructura sináptica sobre los factores de crecimiento neuronal, los brotes axónicos y la potenciación a largo plazo en la sinapsis, el paradigma científico cerebral cambió de una comprensión del tejido nervioso como estructura rígida e inmodificable a un entendimiento del mismo como una estructura dinámica, adaptable y plástica. En el año 1861, Broca demostró el deterioro del lenguaje posterior a una lesión cerebral, generando a su vez en el ambiente clínico ideas de poca capacidad de recuperación y reorganización cerebral posteriores a una lesión. En el año 1970 se publicaron 3 trabajos originales que acercaron al campo clínico y práctico los conceptos de neuroplasticidad de la década anterior. Entre los años 1990 a 2010 se dieron los principales avances en la terapia de células madres neuronales, factores de crecimiento nervioso y el papel de las enzimas en el sistema nervioso central. Entre los conceptos generales encontramos la neuroplasticidad. Este es un proceso que representa la capacidad del sistema nervioso de cambiar su reactividad como resultado de activaciones sucesivas. Esta reactividad permite que el tejido nervioso pueda experimentar cambios adaptativos o reorganizacionales, fisiológicas con o sin alteraciones. Además, algunos estudios indican que la producción, diferenciación y supervivencia de neuronas nuevas, donde no todas son funcionales en etapas inmaduras, son procesos plásticos regulados por la experiencia. Una forma de materializarse el proceso neuroplástico es a través de la corteza cerebral. Es ahí cuando se habla de la plasticidad cortical, lo cual lo divide en 2 subprocesos, fisiológico y patológico. ¿Sabías que la neuroplasticidad es la base y fundamento de los procesos experimentales y clínicos de la neurorehabilitación?
Por tal motivo, en el año 2006 se definió la neuroplasticidad como un proceso continuo de corto, mediano y largo plazo de remodelación de mapas neurosinápticos. Cabe destacar que Bruce Dodkin, uno de los mayores expertos en plasticidad neuronal en el ámbito clínico, divide los mecanismos plásticos en dos grupos: plasticidad en redes neuronales y plasticidad en sinapsis. Los procesos biomoleculares de tipo neurobioquímico, neurogenómico y neuroproteómico permiten que la respuesta neuronal frente a entradas o señalizaciones no siempre se encuentre programada de una manera constitutiva. Genética y expresión proteica en la plasticidad cerebral. A partir de la era postgenómica, con trabajos de genética y expresión proteica necesarios para la adquisición y el desarrollo del lenguaje humano, se dio inicio a una nutrida serie de descubrimientos que revelaron productos de genes inmediatos en la plasticidad sináptica, señalización de cambios en corteza frontal y prefrontal, factores de crecimiento como el factor neurotrófico cerebral, el factor de crecimiento derivado de la insulina y las apoproteínas E. El gen FOSP2 es uno de los genes de neuroplasticidad más estudiados hasta el momento, puesto que el lenguaje como proceso innato y adquirido requiere de procesos de plasticidad fisiológica y natural. Este pertenece a un gran miembro de la familia FOS, factores de transcripción. Existen otros genes que parecen estar relacionados con una mayor capacidad de reparación sináptica, por lo cual son capaces de inducir mejoras en la neuroplasticidad. Neurobioquímica y fisiología de algunos procesos de plasticidad cerebral. La neuroplasticidad posee varios mecanismos de orden eléctrico, genético, estructural, bioquímico y funcional, que representan más un continuo que elementos individuales o aislados. Desde una visión molecular, uno de los tantos puntos cruciales para llevar a cabo un fenómeno neuroplástico por la potenciación a largo término o la depresión a largo término es la concentración y manejo celular del calcio. La potenciación a largo término depende usualmente de receptores tipo NMDA, AMPA y kainato. El proceso de depresión a largo término requiere de canales L tipo NMDA y metabotrópicos de glutamato. La liberación presináptica de glutamato y la depolarización neuronal postsináptica elevan el nivel de calcio. En este primer paso se requiere, según el tipo de neurona, la activación de receptores NMDA, RM-GLU y canales de calcio dependientes de voltaje. El calcio activa la proteína quinasa 2 dependiente de calmodulina calcio, la cual fosforila la subunidad GLUR1 AMPAR. Este proceso intermedio aumenta el número de AMPAR funcionales. En palabras de Tansey, estamos frente a un sistema nervioso central increíblemente sutil y complejo que genera la actividad humana. No todas las conexiones del sistema nervioso central son de tipo binario, son más bien moduladas con muchos estados de activación o desactivación. La capacidad de producir la potenciación a largo término cambia de acuerdo a la red neuronal involucrada. La potenciación a largo término requiere de la presencia de pK de calcio y el hipocampo necesita particularmente RM-GLU para consolidar y facilitar la memoria como función cognitiva superior. En el cerebelo es requerida la presencia de quinasa C para producir PLT. Lo anterior indica que si la neuroplasticidad es un proceso fisiológico, hay diferencia en sus vías y componentes según la estructura encefálica involucrada. Plasticidad extraneuronal. Los fenómenos neuroplásticos no solo ocurren a nivel del ambiente interneuronal o intersináptico, sino que también hay procesos en el ambiente extracelular, tipo inducción de moléculas de adhesión celular y procesos plásticos asociados al astrocito. Desde el año 2000, las cadenas de monosacáridos o glicanos se reconocen como componentes en diferentes procesos de interacción neuronal, tales como migración celular, crecimiento neurítico,
formación sináptica, eficiencia y modulación sináptica. En las interacciones celulares del sistema nervioso es necesario la presencia de carbohidratos y proteínas. Al parecer, el APS ejerce funciones durante la regeneración de axones y dendritas después de una lesión, y ha sido identificada su expresión en regiones plásticas cerebrales como en hipocampo en modelos murinos. Otras moléculas que hacen parte de la matriz extracelular son las neurotrofinas. Estas controlan la supervivencia y diferenciación de las neuronas funcionando de manera estrecha con el factor de crecimiento nervioso. Conclusiones. El tejido nervioso se considera un sistema dinámico, adaptable y plástico. La neuroplasticidad es hiriente al sistema nervioso y está en comunión con las visiones localizacionistas y conexionistas de la comprensión moderna al funcionamiento cerebral. La neuroplasticidad es un proceso fisiológico múltiple y generalizado de la biología cerebral, pero a su vez particular de que cada red o microambiente neuronal representa una temática que requiere involucrar procesos, productos y componentes de la bioquímica básica y clínica, puesto que tal proceso no obedece únicamente a modificaciones estructurales de un conjunto de dendritas, sino a adaptaciones extracelulares que ocupan más de una ruta de señalización biomolecular. Los procesos biomoleculares, químicos, genómicos y proteómicos permiten que la respuesta neuronal frente a entradas o señalizaciones no siempre se encuentren programadas de una manera constitutiva. La neuroplasticidad, por tanto, es un sistema continuo de remodelación de mapas neurosinápticos que se da tanto en ausencia como en presencia de una noción cerebral. Conocer este tipo de temas constituyen a mediano y a largo plazo blancos farmacológicos que permiten el manejo clínico referente a prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades neurológicas que redefinen a la biología cerebral desde una perspectiva filogenética básica y clínica.